nos acompaña el doctor Armando Villegas para hablar sobre la arqueología de la sensibilidad, la experiencia artística y el tiempo. Como ya es un poquito tarde, no eh, me detengo más. Hago la presentación del doctor Villegas, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Siempre es un gusto escucharlo. Y bueno, el doctor Villegas es profesor del Centro de Investigaciones en Humanidades de la UAM, eh, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es coordinador del seminario Figuras del Discurso en la misma universidad y es miembro también del seminario Alteridad y Exclusión, del cual ya han estado aquí varios integrantes. Y bueno, entonces, nuevamente agradezco mucho al doctor Villegas, Armando, y bueno, le doy la palabra. Gracias. Y agradezco a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Circe, por la invitación a estar y compartir algunas reflexiones con ustedes. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchando y ojalá la plática les resulte lo suficientemente interesante como para poder entablar después una discusión al respecto. El tema que propuse, creo que fueron dos bloques, en realidad. La sesión pasada, si no me equivoco, estuvo también la maestra Laxmi de Mora hablando sobre la imagen de la desaparecida. Entonces, propusimos un bloque sobre lo que estamos trabajando, como bien dice Circe, en el Seminario Figuras del Discurso, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en particular en el Centro de Investigación en Humanidades, que es pues la unidad que nos alberga y nos da la posibilidad de reflexionar sobre estos temas. Mi área de estudio siempre ha sido particularmente la cuestión de la estética, la filosofía política, pero de una manera muy particular, es decir, ligadas al análisis del discurso, a la retórica y sobre todo también en términos de contenido a cuestiones sociales y de políticas de exclusión. En los últimos 2 años, y por eso propusimos este primer acercamiento con ustedes, hemos tratado de desarrollar una línea de investigación a la que denominamos arqueología de los sentidos o de la sensibilidad. Todavía no tenemos muy claro si tendríamos que eh, conservar el término sentidos, valga la redundancia, en el sentido clásico de los 5 sentidos, o más bien ir avanzando hacia un concepto o una palabra mucho más general que hace referencia a la sensibilidad y a la experiencia. Entonces, este trabajo de arqueología, pues, tiene a de un lado, pues tiene sendas reflexiones sobre las prácticas artísticas, ¿sí? Sobre lo que ha venido sucediendo, particularmente con lo que un autor francés, Rancière, denomina arte crítico, es decir, aquellos artistas que en buena medida utilizan la creación para denunciar o tener algún tipo de intervención pública para cuestionar ciertos procesos de dominación. Y por otro lado, también como contenido, este trabajo apunta en términos metodológicos a, bueno, también de contenido, ese arte crítico tendría como resultado pues, su correlato en algunas disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, que son necesariamente disciplinas que han estudiado muy profundamente el problema de la violencia, sobre todo en México. Nosotros empezamos a trabajar problemas de exclusión en 2014 entre pedagogos, gente de letras
gente de filosofía, gente de psicología, gente de sociología, ahora de ciencias de la comunicación también están involucrados. Y luego fuimos avanzando hacia una reflexión no tan general en términos temáticos de la violencia en general, sino a hacer una especie de corte histórico y particularmente en una geografía que es la de nuestro país. Y entonces empezamos a elaborar no esa reflexión del año 2014, que era el de las figuras del discurso con los temas de política y exclusión, sino lo que nosotros denominamos un trabajo ya más arqueológico con un corte y una etapa histórica muy determinada. Entonces, en la sesión anterior me parece que Laxmi les habló de la desaparición, del corte, de la marca genérica de las mujeres desaparecidas en Morelos y sobre todo de cómo se construye su imagen. Entonces, nuestro trabajo se está ahorita refuncionalizando, abocando, construyendo una manera peculiar, interdisciplinaria, de abordar estas problemáticas. Es decir, no hacemos sociología, no hacemos antropología, no hacemos historia del arte, aunque nos valemos de muchos textos de esas disciplinas. Tampoco es que marcadamente hagamos filosofía, aunque estudiemos mucha filosofía también. Entonces quisiera, para comenzar, explicar el asunto de la arqueología, de la sensibilidad, y también dar algunas referencias, digamos, teóricas que pueden ayudar a la ubicación de la discusión. Normalmente cuando uno habla con disciplinas vamos a decirlo así, ya con sus metodologías y sus procedimientos de producción y de reproducción muy establecidos, nos dicen, pero entonces estás haciendo esto o cuál es tu método para estudiar a tal o para estudiar la violencia, por ejemplo, que hay un trabajo sobre la crueldad en Ayotzinapa, y dicen, bueno, pero ¿eso es historia o es antropología o es estadística o qué es? Entonces, esa pregunta es en sí misma una pregunta que apunta a tratar de delimitar como repúblicas del saber que tienen sus fronteras muy delimitadas. Nosotros quizás seamos un poco más anárquicos en eso y no nos preguntamos tanto qué estamos haciendo porque trabajamos sobre palabras, es decir, sobre lo que se dice y aquellos efectos de lo que se dice, ¿no? Entonces, arqueología es un término que nos sirvió para para responder esa pregunta de los profesores, colegas, alumnos, que nos decían, si voy al seminario de la arqueología, ¿qué voy a estudiar? Y que la preocupación previa al contenido, pues es una preocupación sumamente importante de todos, ¿no? Es decir, cómo estamos abordando las cosas. Entonces, arqueología es una palabra que nos sirvió para ir delimitando, a lo mejor no una metodología, pero sí una aproximación, una estrategia, una táctica que nos sirva para explicar ciertos fenómenos de distinta manera que lo hace la historia y de distinta manera que lo hace la antropología o la sociología u otras disciplinas afines a lo que nosotros queremos construir. En primer lugar, arqueología refiere un libro que apareció en 1966. Ese libro se llama Las palabras y las cosas. Es un libro ya muy viejo en términos de la historia de las ciencias y de las humanidades. Es un libro que escribió Foucault. En francés, ese libro se llama así, Le Mot et les Choses, es decir, las palabras y las cosas. La traducción al español es literal. Y ese libro daba cuenta digamos, en la epistemología de Foucault, en la forma en cómo él abordó las disciplinas,
no un orden del saber con metodologías preestablecidas, sino masas de discursos que en una época que él llama episteme se entrelazan, y entonces estudia epistemes, formas de conocimiento que son al mismo tiempo formas y objetos de preocupación de un determinado, de una determinada geografía y de un determinado número de personas. ¿Sí? Esto es muy importante. Que Foucault ubica la arqueología de las ciencias humanas, en las palabras y las cosas, como una geografía muy determinada, que eh, y, eh, él dice que es Europa, y así lo dice en el prefacio, dice, es nuestra geografía. Es decir, no podemos trasladar acríticamente lo que dijo Foucault a otras latitudes, porque él está estudiando eso, ¿no? Pero da cuenta, en el título, da cuenta de las palabras y las cosas, pero a mí me interesó más, en buena medida, la traducción que hicieron de ese libro al inglés, que se llama The Order of Things. La traducción de las palabras y las cosas al inglés es The Order of Things, y hace referencia a cómo las disciplinas, los saberes, las clasificaciones ordenan aquellas preocupaciones como objetos, y las cosas, digamos, las cosas materiales, la computadora, la taza, el, los libros, etcétera, etcétera, pero también hace referencia a los objetos de preocupación. Entonces, esta primera arqueología, porque la palabra arqueología es eso, es decir, arge, lo que significa en primer lugar es orden, con toda la semántica que va asociada a la palabra orden, es decir, gobierno, por ejemplo, ¿sí? Principio, por supuesto, y también un sistema de clasificación. Entonces, esa palabra que Foucault utilizó en el subtítulo de su libro fue entendida como una especie de suelo del saber, es decir, están las disciplinas y por abajo de esas disciplinas hay preocupaciones que son consustanciales a en determinadas épocas. Esta arqueología lo que implicó fue que Foucault, al analizar las masas discursivas, los enunciados, las formas en cómo se construían los saberes, lo que implicó es que dio la percepción de que no había una lógica de un paso de una época hacia otra. Es decir, pongamos por caso, en la cuestión que él analiza de la biología. La biología es un saber que dice surge en 1802, ¿no? Con la aparición del concepto de vida. Y muy particularmente en trabajos como de Lamarck, pero no solamente de Lamarck, sino que era una preocupación, digamos, extendida. Y eso era distinto a la preocupación, por ejemplo, de la historia natural, que era más ligada hacia la clasificación de las especies, por ejemplo, las que hizo Linneo en el siglo XVIII, XVII. Y parecía como que no había ninguna relación entre una y otra. De repente, como de la nada, pasaba de un orden del saber, es decir, de una arqueología del saber a otra, y la noción de historia se iba como quedando enclaustrada en una noción que tuvo su historia, que era la estructura. Es decir, hay una estructura del saber que pasa luego a otra estructura diferente y que así las disciplinas van conformando sus objetos sin necesariamente tener una teleología que las predetermine o un desarrollo lineal. Bueno, entonces Foucault se queda ahí y es una palabra que, que en primer lugar hace referencia a lo que está por abajo. Es decir, tenemos el concepto de vida, pero hay una serie de preocupaciones consustanciales, por ejemplo, el análisis de las riquezas o el concepto de trabajo en el siglo XIX, que son, digamos, palabras que fueron siendo trasladadas de una disciplina a otra. Entonces, tanto el marxismo, por ejemplo, habla de la historia, pero también el positivismo, ¿sí?
Y la sociología del siglo XIX puede bien usar palabras de la biología o la biología de la demografía, por ejemplo, el concepto de población que utilizó Darwin para referirse a las especies. Pero Foucault se quedó ahí y no fue sino hasta por ahí de 1995, me parece, 96, Circe me corregirá si estoy mal, que apareció un texto de Didi Uberman, de George Didi Uberman, que se llama, aquí lo tengo, Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes. ¿Qué es lo que hace George Didi Uberman? Dice, a mí me parece interesante también la palabra arqueología, pero no por la forma en que Foucault clasifica los saberes, sino que me parece interesante porque da cuenta de ciertos cortes epistémicos, ¿sí? Cuyos que no son absolutos, sino que arrastran preocupaciones de tiempos distintos, ¿no? Entonces, la arqueología de George Didi Uberman a propósito de las imágenes no es necesariamente una clasificación, sino es una, ¿cómo decirlo? Es una respuesta a lo que Foucault había dejado de explicar, que era cómo pasaba de un tiempo a otro, de una época a otra. Y en particular dice Uberman que Foucault lo que hizo fue enseñarnos que el saber no es continuo, sino que tiene muchos cortes. Tiene cortes epistemológicos porque para eso está hecho el saber, para cortar, no para unir, ¿no? Y entonces George Didi Uberman lo hace refiriendo a la historia de las imágenes y va elaborando una arqueología en donde el pasado y el presente, y por qué no, el futuro también, van diseminándose a través de lo que él llama anacronismo. Esa arqueología hace cortes, ¿sí? Pero también arrastra elementos del pasado y también implica una reflexión sobre el futuro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace él? Él quisiera compartirles la pantalla. Aquí lo puse. Él, aquí está Google Chrome. Compartir. Bueno, esta es la página del seminario. Se las comparto después. Bueno, se las voy a poner aquí en el chat. Quien quiera consultar, lo puede hacer ahí. Ahí. Es archivo, cortar. Hablando de cortes, ¿no? Pegar. Aquí pegar. Ahí está. Ahí se las puse. Quien quiera consultar, ahí está nuestra página del seminario. Ven aquí las figuras del discurso. Está aquí una pieza de Gina Payne, esa famosa del dolor, digo, de los pies, que los cortaban. Son nuestros libros, nuestras publicaciones. Hay algunos eventos que hemos tenido con colegas en Buenos Aires, con un artista de Buenos Aires. La semana pasada estuvimos con Mónica Mayer, que ahorita voy a hablar también de ella. Bueno, pero lo que quería compartir es cómo hace Uberman para datar esto, que es una cuestión tan difícil de poner sobre la mesa con los historiadores. Uberman empieza su libro de Ante el tiempo hablando de las santas conversaciones. Las santas conversaciones normalmente durante el Renacimiento ya tenían como una, aquí tengo una, tenían un formato muy preestablecido, la ven, ¿verdad? Es decir, normalmente tenían pues a la Virgen, al niño, algunos otros elementos aquí
puede ser ángeles, algún santo, etcétera, etcétera. Entonces, la historia lineal del arte que Huberman critica es una historia en donde hay modelos, hay formatos, sobre los cuales los historiadores de arte reflexionan y se preguntan por la composición, por la forma, y Huberman encuentra en una santa conversación, esta es una pieza de Barnett Newman, ahora la vamos a ver también, encuentra, esta es la portada del libro, ¿no? También es una santa conversación, y en un fresco, en un convento de Italia, él dice que va caminando y de repente se encuentra esta obra de Fra Angelico que está abajo de una santa conversación. Entonces el problema de Huberman es que esta imagen, tal como él lo dice, como imagen simplemente, esta imagen está incrustada en una obra que no es digamos, este cuadro, esta especie de cielo estrellado, que bien parecería ser un cuadro de Jackson Pollock, está incrustado debajo de la Santa Conversación. Dice, bueno, todos los estudios sobre esta pieza van o apuntan hacia el formato de la Santa Conversación, pero nunca han pensado en esta pieza, en lo que está debajo, que es este cielo estrellado. Parece ser un elemento discordante o que está fuera de lugar, que está fuera de su espacio, de su tiempo y fuera de lugar. Entonces, él dice, bueno, no nos preguntemos ya, que lo han hecho mucho los historiadores del arte, sobre la composición de la Santa Conversación, sino que preguntémonos sobre por qué no han estudiado este cielo estrellado que está ahí abajo. Entonces, a partir de ahí empieza una reflexión inspirado por Benjamin sobre el tiempo, sobre si puede haber tiempos incrustados en tiempos que los historiadores dirían no les corresponden. Anacronismo es una palabra que a los historiadores no les gusta porque suponen un tiempo lineal, suponen un tiempo en donde el pasado debe ser explicado con sus propias categorías, es decir, no introducir elementos de un tiempo en otro. Eso sería anacrónico. Entonces, ellos, al menos los que critica Huberman, ¿sí? Piensan que lo más importante para un historiador es la eucronía. Entonces, Huberman dice, no, pero en realidad lo que tendríamos que ver son estos elementos que se empalman con otros tiempos, que se empalman y que parecen ser como inquietantes. Tan es así que los historiadores pues no se preguntan sobre eso. En el cine es mucho más fácil pensar esta situación. Por ejemplo, piensen ustedes en la imagen, en la imagen de la primera escena de Odisea del Espacio. Si recuerdan, pues están unos simios o unos primates superiores y pues están ahí viendo pasar el tiempo y de repente hay una especie de revuelta con huesos de mamut, etcétera, etcétera. Y de repente encuentran un monolito, no sé si se acuerden, encuentran un monolito y empiezan a decir, bueno, ¿qué hace esto aquí? Es como si ese monolito viniera del futuro. Es un elemento anacrónico, no debería estar ahí, y sin embargo Kubrick lo introduce ahí para datar una especie de origen en el futuro, es decir, lo que está en el futuro puede estar también en el pasado. Entonces, todo esto, a partir de las imágenes, Huberman lo va pensando en función del arte, en función de cómo es posible que elementos del futuro estén en el pasado o elementos del pasado sean supuestos en el futuro.
Y a eso Huberman le da el nombre de arqueología. ¿Sí? Es decir, la forma en cómo esos elementos cortan un saber y ordenan de otra manera lo que nosotros pensamos sobre ese saber, en este caso sobre el arte. ¿Sí? Cómo introducir un elemento discordante trae otra percepción y otro tipo de ordenamiento distinto al que la disciplina histórica le ha dado. A eso le llama arqueología. Entonces, esta arqueología va también a suponer, pues, un presupuesto que esta arqueología daría cuenta de la memoria misma. Es decir, los historiadores tratarían con sus métodos positivos de datar efectivamente un tiempo eucrónico. Este elemento es del siglo XIX y solo del siglo XIX. Después del siglo XIX ya no se lo puede rastrear. Pero la forma en cómo funciona la memoria, sobre todo la memoria, en nuestro caso, de las luchas sociales, es una memoria, como dice Benjamin, que se capta en un momento de peligro. ¿No? No es una memoria que uno pueda rastrear positivamente, sino que los grupos sociales, la gente y los artistas, por supuesto, van construyendo con base no en datos positivos, sino en lo que nosotros llamamos sensibilidades. Hace 8 días les cuento que tuvimos el privilegio de contar con la participación de Mónica Mayer, una artista que es muy conocida, feminista, que es conocida también por los tendederos. Y ella en su exposición nos mostró un archivo un archivo fotográfico en donde las mujeres víctimas de acoso expresaban sus sentimientos, ¿no? En los tendederos. Ustedes saben que el scratch y los tendederos son una forma de protesta del feminismo ahora, ¿no? Y en la facultad, por ejemplo, de filosofía, antes de que viniera la pandemia, bueno, había muchas denuncias de ese tipo, que no tenían valor jurídico para nadie, por supuesto. No tenían valor histórico para nadie, tampoco. Pero en los tendederos se muestra y se filtra cierta sensibilidad, ¿no? Y entonces nosotros le decíamos, a cuenta de un trabajo que están realizando 2 colegas sobre el asco del cuerpo violentado. Porque ahí las mujeres decían, me dio asco cuando este señor me tocó y me agredió. Y no me pude bañar 2 días después. Eso lo pone ahí en el tendedero. Y eso da cuenta de una sensibilidad, no da cuenta de un dato positivo. Para un historiador quizá no sirva, para un jurista tampoco sirve, ¿no? Es incluso anónimo. Entonces, es un ejemplo de cómo esta sensibilidad, estos datos, digamos, estos datos del tendedero van construyendo una memoria, pero no una historia. Y entonces sería conveniente, en primer lugar, si no oponer, sí distinguir entre la historia con sus métodos y la memoria y la noción de experiencia ligada a los discursos de las personas. Voy a poner otro ejemplo para que quizá, si no me he explicado lo suficiente, quede un poco más claro. Empezamos a estudiar a una profesora alemana que se llama Barbara Duden. Barbara Duden es una historiadora del cuerpo de las mujeres y quiso hacer al final de la trayectoria académica, no, teórica, porque pues, Illich nunca fue un académico. Al final de la historia teórica de Iván Illich, junto a él, ellos quisieron hacer una historia de los sentidos. Un poco también nosotros empezamos a estudiar esto por las obras de Iván Illich, ¿sí? Sobre los sentidos, que no han sido todavía traducidas al español, algunas, pero están en inglés. Y los que estén interesados, pues se las comparto. Pero ellos decían, bueno, pero ¿cómo sabemos qué siente la gente? Porque hay una serie de instituciones y de disciplinas
que nos impiden saber qué es lo que efectivamente piensa o siente la gente, ¿no? Y ella ponía el ejemplo de los médicos. Es decir, cuando una mujer iba habla de un pueblo alemán, a la consulta, pues el médico interpretaba y eso era lo que registraba, ¿sí? Y entonces Bárbara Duden lo que hizo fue recuperar todos esos discursos y, dice ella, traté de aprender a interpretar, ¿sí? Y de filtrar las voces de las mujeres a través de lo que los médicos escribían sobre ellas. Porque claro, Bárbara Duden no tiene la palabra de las mujeres. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta de cómo se sentían. Por ejemplo, un malestar que el médico asociaba con, alguna disfunción en alguna parte del cuerpo, la mujer lo sentía como pesadez, ¿no? Entonces el médico lo interpretaba de acuerdo a su propia catálogo de enfermedades. Y Bárbara Duden decía, bueno, pero esta es la interpretación del médico. Lo que dijo la mujer es que se sentía así. Y a partir de ahí, dice, ella empezó a construir no una historia del cuerpo, porque la palabra cuerpo no le satisfacía, porque tiene que ver con corpus latino, con el hecho de que el cuerpo es, ¿cómo decirlo?, puede ser aplicado a entidades abstractas. Hay cuerpos celestes, hay cuerpos policiales, hay cuerpos colegiados, ¿no? Las universidades están llenos de ellos. Y más los escolásticos, ¿no? Que de ahí vienen las universidades, sino que trató de hacer la historia del soma, es decir, lo que efectivamente sentían las mujeres. Y el soma es una palabra griega distinta a cuerpo, que hace referencia particularmente a donde están los órganos. Entonces, todo lo que las mujeres sentían se refería al soma, no tanto al cuerpo orgánico con una cabeza y una directriz que está coordinado por cada una de las partes, sino que está siempre ligado a el asunto pues de sentimientos, de sensibilidades, ¿no? Hay una línea muy importante ahora que habla de afectos también, ¿no? De la forma en cómo la experiencia sucede en las personas. Bueno, entonces tenemos arqueología y tenemos memoria y tenemos sensibilidad. La arqueología de los sentidos entonces sería una apuesta por trabajar y aprender a filtrar, como dice Bárbara Duden, la memoria de la gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no, definitivamente no lo vamos a hacer leyendo un libro de historia ni un libro de sociología, sino con estas mínimas experiencias en donde se muestra qué es lo que dice la gente, ¿sí? Es decir, qué es lo que corta en el orden del saber, ese saber maltratado, excluido de la propia gente, ¿no? Y entonces eso, ¿cuánto tengo, Circe, para exponer? Puede ser hasta la 1:30. Ah, bueno. Sí. Bueno, eso referido a los problemas de la violencia, resulta un material complejo, complicado, ¿sí? Porque no tenemos esos materiales, y más ahora con la pandemia, pues no tenemos acceso a muchas de las fuentes que podríamos tener, por ejemplo, los archivos, ¿sí? El archivo histórico de la nación, etcétera, etcétera, donde hay, por ejemplo, cartas, ¿no? Cosas que son del orden, si ustedes quieren, incluso de la subjetividad, ¿no? Y entonces, esta arqueología de los sentidos o de la sensibilidad, entendida la sensibilidad como un tipo de experiencia que afecta la forma en cómo las personas perciben su propio cuerpo, esta arqueología referida a los problemas de la violencia tendría que tener un corte muy propio. Tendría que delimitar un espacio geográfico muy propio para poder avanzar hacia el estudio de eso que dice la gente. Pongamos por caso los fenómenos de violencia que se han suscitado en nuestro país a partir, por ejemplo,
de lo que llaman algunos economistas corte neoliberal, sin meterme en lo que entiende ahora la institución gubernamental por neoliberalismo. Ustedes saben que el neoliberalismo es más allá del combate a ciertos fenómenos como la corrupción o del libre mercado. El neoliberalismo es una moral en primer lugar, es decir, una moral que transforma al cuerpo de los individuos y a los sujetos en empresarios de sí mismos, ¿no? Esto está muy explicado en los textos de los neoliberales, ¿no? De los neoliberales que pusieron la teoría neoliberal de Hayek, por ejemplo, ¿no? Si el problema es que se crea una moral, se crea un tipo de corporeidad. Bueno, este corte neoliberal produjo un tipo de individuo pues, que todos conocemos, una estructura de dominación, el yo, egoísta, sin empatía ni solidaridad con los demás, dueño de sí mismo o supuestamente dueño de sí mismo, con procedimientos de endeudamiento al límite, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso produjo también un corte en la manera en cómo la violencia se reprodujo, al menos en México, y es lo que pensamos. Y entonces empezamos a analizar esos fenómenos. Por ejemplo, a partir de 1998 hay un corte. Ese corte, que es arbitrario, lo podemos datar en el momento en que en la revista Proceso aparece una fotografía, porque esto es cuestión de sensibilidades, ¿no? Aparece una fotografía que todos vemos en un semanario de política, una fotografía en donde está el pie de una mujer pobre, ensangrentado, enterrado en el desierto. Y a eso, a partir de esa imagen, se empieza a datar una reflexión sobre lo que hasta entonces se conocía como las muertas de Ciudad Juárez. Ese fenómeno fue en 1998. Y luego, retrospectivamente, las asociaciones de madres de Ciudad Juárez, yo mismo me entrevisté con muchas de ellas. Ahí les voy a pasar también un video que hicimos sobre los testimonios de las mujeres de Ciudad Juárez en 2005. A partir de ahí se produce un nuevo objeto, ¿sí? Vamos a decir, es que el feminicidio existe antes de eso, claro. Esa palabra visibiliza esa violencia extrema y a partir de ahí se empieza a ver a Juárez no como un laboratorio, le decían, sino como parte de una estructura que es, pues, digamos, la violencia patriarcal, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, y a partir de ahí hay una reflexión muy testimonial de los colectivos de mujeres que de las madres de mujeres desaparecidas que denuncian todo esto y obligan, por ejemplo, a hacer la ley de acceso a una vida libre de violencia por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, pero hay un corte ahí. Pongamos otro corte ligado a la violencia. En 1997 sucede la masacre de Acteal. Y luego sucede también la masacre de Aguas Blancas. Y luego la masacre con meses de diferencia, ¿no? Y luego el Charco, en Guerrero. Y empieza a producirse una especie de procedimiento, ¿sí? En donde hay masacres. A grado tal que pensamos, estas masacres son distintas a las que sucedían en los años 70 del siglo pasado, por ejemplo, que eran ligadas a la cuestión de la persecución política. Ligada a la persecución política por parte del Estado. La masacre de Acteal, por ejemplo, fue una cuestión de refugiados y de desplazados. Podríamos decir, ¿eso también es persecución política? Sí, pero no en el sentido de que perseguían a poblaciones en donde estaba asentada, por ejemplo, una guerrilla, porque los asesinados y las asesinadas en Acteal
eran de una organización pacifista, ¿no? Las abejas. Ahí hay otro corte. Y a partir de ahí, recurrentemente vemos Tlatlaya, por ejemplo. Vemos lo que nosotros llamamos racimos de muertos. Hay otro corte, un tercer corte, podríamos decir, los fenómenos ligados a la violencia producida por el Estado y el narcotráfico, ¿no? Que es la cuestión de la desaparición masiva de personas. Entonces tenemos San Fernando en 2010 o en 2012. Tenemos una serie de masacres que cambian la percepción sobre la mortalidad en nuestro país. Invariablemente o estructuralmente son masacres ligadas a cuestiones que atentan contra grupos sociales, ¿no? Y contra grupos sociales de determinadas características, ¿sí? Entonces, eso cambia la percepción y empieza a crearse una reflexión sobre todo eso. Ahí hay un corte de la sensibilidad. Y bueno, también en el texto que les mandé, el texto de la aceleración, hay un corte importante, que es la forma en cómo los medios reproducen también la violencia, en el caso de Rita Laura Segato, que es la profesora que se cita ahí, en Argentina, ¿no? La violencia hacia la mujer es producida de manera espectacular por parte de los medios, y entonces Rita Laura se pregunta si no ese espectáculo es también parte del problema. ¿Por qué? Porque los medios contemporáneos aceleran la experiencia y hacen ver al sujeto no como espectador, sino este espectador, esta vieja idea de Guy Debord, de un espectador pasivo, se transforma en un sujeto también del relato. Dice Rita Laura, bueno, aunque los medios lo pongan al violentador como un monstruo, no dejan de hacerlo sujeto de un relato. Independientemente de lo problemático que pueda ser la tesis de Rita Laura, podríamos pensar que ahí hay una reflexión, una preocupación, es decir, la forma en cómo los medios presentan los fenómenos de la violencia. Entonces dice, bueno, pues a pesar de que es un monstruo, lo presenta como parte del sujeto del relato. Y para muchos hombres es importante ser parte o ser sujetos de un relato, ¿no? Ahí van involucradas varias cosas. Entonces, a lo largo de estos años, 3 que vamos haciendo esta arqueología, vamos datando varias sensibilidades que van cambiando, sobre todo la experiencia y sobre todo la memoria de lo que la gente está tratando de hacer o de hacer en contra de eso, por supuesto, ¿no? Hay otro trabajo que es muy importante sobre la basurización de los cuerpos, que es el trabajo de Laxmi, justo con Roberto Monroy, y sobre cómo, en definitiva, algunas técnicas forenses del Estado fueron como escapándose de la propia esfera estatal y siendo usadas como procedimientos y técnicas para enterrar cuerpos, ¿no? Y esos cuerpos son los que hoy se denominan fosas clandestinas. Ahí hay otro corte, otra forma de pensar esta violencia que está quejando al país. Bueno, entonces a lo largo de estos años nosotros hemos tratado de elaborar una arqueología de esa sensibilidad. No pensamos que estemos avanzando de manera muy acelerada porque estas cosas son muy graves y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, pero sí que pensamos que las herramientas teóricas para pensarlas implican deshacerse de la idea de que el saber va a explicar lo que dicen las personas y que los objetos se extraen de metodologías predeterminadas para aplicarlas a las sociedades. Y por eso cada una de estas arqueologías de lo sensible son arqueologías de la singularidad también,
¿no? Que tienen, digamos, este corte amplio que nosotros ya ubicamos, pues por ahí de los años 90 del siglo pasado, en donde la violencia se sobredeterminó en nuestro país y se han venido dando estos fenómenos. Ahora bien, esto para un poco hablar del texto de la aceleración. Estos procedimientos, que pueden ser procedimientos de derramamiento de sangre, pueden ser procedimientos técnicos, por ejemplo, a la hora de la desaparición de los 43, ¿no? Que no desaparecieron solo los 43, desaparecieron más. Hay el caso de César Mondragón, que le fue quitado el rostro, ¿no? Es decir, y quien se lo quitó pues sabía perfectamente dónde cortar, si son ciertas pedagogías que Rita Laura llama de la crueldad también, ¿no? Entonces, todo esto es de una complejidad que se tiene que singularizar y circunscribir para poder un poco rastrear estas sensibilidades. Ahora, ¿cómo sucede el problema de esta, digamos, no confrontación, pero sí diferenciación entre historia y memoria? Koselleck, en el texto que les mandé, bueno, es un texto mío que escribí, que, que Perdón, nada más una acotación. Sí conseguí el texto de Koselleck, entonces sí les mandé el texto, el de aceleración y de prognosis. aceleración. La hipótesis de Koselleck es una hipótesis muy interesante porque él distingue dos tipos de tiempos. Él compara el tiempo de Dios, el teológico, que está en una sentencia de una persona del siglo IV, me parece, si no mal recuerdo, según la cual los días, los meses se convertirán en semanas, las semanas en días y los días en horas. Es decir, esto marcaría el fin del Imperio Romano, acelerando el tiempo para que sea final, para que llegue el fin de los tiempos. O sea, la aceleración del tiempo traería consigo el final de todo tiempo, marcado por una urgencia del el juicio final. Y luego Koselleck compara esa afirmación con otra afirmación, que es la afirmación de un ingeniero del siglo XIX, que dice, se va a acelerar el tiempo, pero para que llegue más pronto el futuro. Y eso lo va a lograr el hombre no mediante un tiempo natural, sino mediante un tiempo ligado a la técnica. ¿Sí? A partir de ahí, Koselleck utiliza estas dos nociones de temporalidad como un ejemplo de corte también, pero como un ejemplo de cómo la técnica puede acelerar o, o no acelerar el tiempo. Y entonces, pongamos por caso el concepto de reproductibilidad técnica de Benjamin. Normalmente ese concepto fue usado para implicar que la técnica podía reproducir infinitamente, por ejemplo, el grabado o la litografía, las obras de arte. Entonces, en ese momento en el que escribía Benjamin, pues lo que estaba en juego era la cuestión de la copia, del original, del genio, de la belleza, de todas esas palabras que no le gustaban a Benjamin porque eran apropiables por el fascismo. Y esto fue referido específicamente para los objetos. Pero ¿qué tal si trasladamos el concepto de reproductibilidad técnica de las obras de arte y de la técnica misma a la experiencia humana? Si pensamos que hay una reproductibilidad técnica de la experiencia, tendremos que aceptar que también la forma en cómo sentimos, cómo percibimos, repito, en esta noción de sensibilidad que es entendida como la forma en cómo los cuerpos son afectados por las experiencias, ¿no? Si lo trasladamos ese concepto de reproductibilidad técnica a la experiencia misma, tenemos, por ejemplo,
lo que ha sucedido pues los últimos meses, ¿no? Es decir, en realidad la reproductibilidad técnica de la experiencia en época de la pandemia es esto, por ejemplo, que estamos un poco aquí reproduciendo. Es decir, nuestra experiencia se ha modificado del tiempo a partir de ese corte que significó la pandemia. Es decir, sentimos de una manera distinta. El contacto es distinto, si es que lo hay. Ahí hay un texto muy bonito de Bifo Berardi sobre la recuperación de los contactos, ¿no? Porque pues, la pandemia lo que ha hecho es cortar de tajo la sensibilidad que veníamos considerando normal, ¿no? Aunque también podríamos hacerle su historia. Bueno, entonces, esta aceleración, ya para terminar, para que ojalá podamos discutir, fue pensada también por los artistas. Y los artistas, en particular Barnett Newman, pensaron si no podía suspenderse esa aceleración. Entonces, en todo este problema de la representación del siglo XX, está también un afán de detener el tiempo. Yo les quiero compartir esta pantalla de Barnett Newman. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, este es el de Benjamin, ¿no? Estas obras, ¿qué es lo que Barnett Newman está haciendo aquí? Esta se llama, es un cuadro, se llama Lo sublime es ahora. Lo sublime es ahora es por supuesto, el resultado de una larga reflexión estética sobre el tiempo. ¿Por qué lo digo así? Lo sublime fue un concepto que utilizó primero Kant en su crítica del juicio para referir ciertas cuestiones de contemplación. Es decir, él pensaba que las consideraciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, que uno al ver la naturaleza, por ejemplo, tenía dos percepciones. Por un lado, era una percepción de la belleza, y él lo ejemplifica con un prado, y una percepción de lo sublime, que ejemplifica con un rayo o con una montaña. Las montañas son sublimes, los prados son bellos, dice, ¿no? Todas estas reflexiones empezaron a causar, no por Kant, no estoy infiriendo que los artistas leían a Kant, pero digamos es como en buen términos Foucaultianos, pues son preocupaciones del romanticismo también, ¿no? La forma en cómo los románticos ponían, por ejemplo, Friedrich Casper ponían al hombre diminuto y la inmensidad del océano, o la inmensidad del bosque, y en general la naturaleza. Eso implicaba una vuelta al corazón, recuérdenlo, y una separación de la racionalidad técnica. Es decir, una vuelta al corazón porque, porque la razón había tenido una gran, ¿cómo decirlo? Había ganado. Entonces era una, a la forma técnica de reproducir la experiencia racional y rápida, por ejemplo, con el crecimiento de las ciudades, estos artistas lo que oponen es la contemplación, es decir, la suspensión un poco de la aceleración del tiempo mediante la falta de representación, ¿no? O del arte figurativo. Y entonces, el asunto de lo sublime sería también una muestra de cómo el arte implica también reflexiones sobre la sensibilidad. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? A partir de las vanguardias de este tipo de experiencias de la contemplación. Para finalizar, esta suspensión del tiempo implica pues también una temporalidad lineal. Entonces, lo que pretendemos hacer con la arqueología de la sensibilidad es tratar
de ver cómo se empotran esos elementos del pasado en el hoy, ¿sí? Y cómo elementos también de hoy están ya presentes en el pasado, haciendo, digamos, un esfuerzo por combinar las representaciones visuales, si la imagen, por ejemplo, ¿sí? El trabajo de Laxmi yo creo que ustedes lo discutieron mucho, porque, pues ella va buscando, en primer lugar, en los registros del informe de la guerra sucia, la marca de género, es decir, cuándo aparece la palabra la desaparecida, en los registros de la guerra sucia, que no aparece casi, no aparece de hecho, no la hemos encontrado, pero también cómo van apareciendo en la ciudad fotografías de desaparecidas y cómo esto tiene una marca de género importante para pensarse. Bueno, yo quisiera dejarlo aquí, si les parece, y más bien tomar sus impresiones y sus comentarios y sus cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Pues las invitamos si tienen preguntas, comentarios, contraargumentaciones. O sea, ha sido una charla que implica muchos elementos teóricos, ¿no? Y aquí se ve cómo un trabajo de investigación va hilvanando, ¿no? De alguna manera va hilando una serie de problemáticas y de aproximaciones que pueden permear en diferentes disciplinas o que permean en diferentes disciplinas. Entonces, quizá eso, bueno, desde el ámbito de la práctica artística, en la cual casi todos ustedes se desarrollan, pueda suscitar ahí algunas interrogantes. Quisiera contarles, porque, perdón, Circe, ahora estamos trabajando con estudiantes justo de la Facultad de Artes de aquí de la universidad. Estamos elaborando proyectos que llamamos proyectos de la arqueología de la sensibilidad. ¿En qué consisten estos proyectos? Hacer una reflexión, digamos, de la memoria, pero también hacer ciertas intervenciones artísticas. Voy a poner dos ejemplos. Un equipo está trabajando sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo se escucha la crueldad? Entonces están haciendo un archivo de sonidos que implicarían a la palabra crueldad en términos de lo que sucede con la violencia en México. Y esa pieza, pues dicen, la van a presentar en alguna colonia del municipio de Cuernavaca. Hay otra pieza que estamos haciendo con estudiantes de artes también, que se llama Alimentando la Memoria. Alimentando la Memoria es un performance que con cazuelas, donde vamos a utilizar cazuelas de barro que vamos a imprimir para hacer tortillas. Y el momento en el que se hagan las tortillas va a traer leyendas de casos emblemáticos de violencia. Y también va a instalarse o se va a llevar a cabo en una plaza pública. Entonces, la pieza no solo consiste en el performance, sino que todos los involucrados vamos a aprender a grabar y a utilizar el barro para hacer los comales y luego hacer las tortillas que van a llevar inscripciones de distinta índole. Entonces estamos sugiriendo ciertos trabajos también ya muy ligados con piezas, lo que los artistas llaman obra, ¿no? Que es un término que a mí no me gusta, pero que bueno, funciona. Si ven la página, por ahí vienen algunas descripciones que se van elaborando en estos momentos. Claro que no lo hemos podido hacer porque no podemos por la pandemia, pero habrá algunas intervenciones, por ejemplo, aquí en la casona
de Siqueiros, que es un museo, que era la antigua casa de Siqueiros, que tiene una explanada muy bonita, y ahí vamos a hacer algunas intervenciones también de, esta, de, esta, de este proyecto. Y me parece que el trabajo del seminario Figuras del Discurso es muy rico en el sentido de que um, rompe un poco con la idea, por ejemplo, desde la práctica artística, de que la teoría es algo extraño o ajeno. Y como nos mencionaba Armando, lo que hay, ¿no? Son disciplinas que van ordenando los haceres, las prácticas, este, las formas de pensamiento, y eso que nos permite es generar puentes y preguntarnos por esos cortes que hemos realizado en estas disciplinas, en donde parecería que, por ejemplo, en el ámbito artístico, la sensibilidad no está eh, vinculada, ¿no?, a la teoría, o que la teoría aparece como algo externo a la sensibilidad, y la necesidad, insisto, de preguntarnos sobre estos cortes y de ver cómo los aparatos teóricos pueden permitirnos cuestionarnos desde las propias prácticas, pero también enriquecerlas o problematizarlas. Entonces, no sé, insisto, si quieran, si tengan ahí dudas. Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, buenas tardes ya. Tengo una pregunta. Ahorita dijiste algo así, como que el arte era a veces sensible o algo así. Dijiste como una frase que me quedó como la duda de a qué te referías, de que te refieres a que el arte no siempre es sensible o no siempre implica sensibilidad cuando dijiste esa frase, o a qué te referías. No, a que tendemos a... Bueno, si era para mí o para el doctor. Para el doctor. Ah, perdón, sí. Sobre si el arte implica la sensibilidad. Sí, totalmente, totalmente. Ahí empecé la charla con una cuestión, por, como buen derridiano me fui por otro lado, pero el asunto es que hay una tradición, pues podemos decirle así, una tradición de artistas que son lo que Rancière llama artistas críticos. Los artistas críticos son aquellos que un poco las facultades de artes incluso son aludidos de una manera despectiva como artivistas, ¿no? Así que no son, digamos, artistas así pomposos, sino que con lo que hacen intentan denunciar algunos procesos de dominación, etcétera, etcétera. Todo esto implica también cierta intuición y cierta relación de la práctica artística con algunas cuestiones teóricas. No solamente en México, sino en general en el mundo y en la historia del arte ha habido como esta idea de que el arte entendido como forma de hacer, como formas de hacer, como procedimientos de hacer cosas, no como una disciplina que tiene una historia que tiene profesionales que lo realizan, sino que son formas de hacer cosas en la comunidad. Esta es la definición de arte incluso de Rancière. Son procedimientos para hacer cosas en la comunidad que desarticulan las sensibilidades o las articulan, ¿no? Y esto, pues me imagino, está retomado de las utopías de las vanguardias. Por ejemplo, la idea de que al cambiar el mobiliario se podía cambiar las relaciones, ¿no? Entonces, una forma de hacer arte es también cambiar las sensibilidades. Esto es así, al menos en cierta tradición de artistas, ¿no? Y bueno, habrá algunos que impugnen más, habrá algunos otros que negocien más o menos
de manera feliz con el mercado y con el Estado, con las instituciones, porque están insertos también en estas relaciones de producción, o estamos insertos todos, ¿no? Y habrá otros que no les interesa, ¿no? Denunciar estos procesos de dominación, digamos, y es totalmente legítimo. Pero sí, es esta... Traía se me olvidó, traía la pieza de Teresa Margoles. Teresa Margoles es una artista sinaloense que participó en un colectivo que se llamaba CEMEFO. A nosotros nos gusta mucho, la hemos invitado al seminario, no ha podido, pero hemos analizado mucho una pieza sobre la reproducción técnica de ella. Se las voy a compartir. Se llama PM 2010. La hemos analizado mucho. Yo creo que ustedes la conocen. Es esta pieza. Lo que hizo Teresa Margoles, esta fue una exposición que hizo en Madrid. No sé si alcancen a ver. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Esta es lo que un poco como hace otro recolector de nota Metinides, de nota roja, un fotógrafo. Ella lo que hizo fue poner todas las portadas de un periódico, es una especie de arte archivo, de un periódico de Ciudad Juárez, en donde de 2010, ¿no? Es un periódico que se llama PM, y lo que hace ella es yuxtaponer todas las portadas de un año en una pieza. Y ella no lo interpreta así, pero nosotros lo hemos interpretado como un antiarchivo. ¿Por qué? Porque en realidad todas las piezas son sustituibles, todas las portadas son sustituibles, tienen la noticia de que mataron a alguien o mataron a varios, luego tienen también el resultado del partido de fútbol y, por ejemplo, aquí en esta, pues, el cuerpo de una mujer erotizada al lado de un cadáver. Son composiciones más o menos repetitivas. Entonces, esta obra nos parecía muy interesante para explicar que en realidad lo que Teresa Margoles quería decir es que no estaba pasando nada, que no había noticias. O sea, que el propio periódico estaba extinguiéndose porque cualquiera de estas portadas podría ser usada en cualquier día del año, porque es lo mismo. Entonces es como pues sí, la cuestión de una repetición en donde en realidad no hay noticia. Entonces, el propio periódico estaba puesto en entredicho, porque ¿para qué son los periódicos? Para dar noticias, pero las noticias siempre deben ser novedosas, pero si siempre es lo mismo, pues entonces estamos ante una especie de mera reproductibilidad técnica de la violencia, ¿no? Es decir, no hay una especie de parar, un momento en donde se para el tiempo. Y ella lo hacía para denunciar que había habido tantos muertos en Ciudad Juárez, que fue el año más violento, según las autoridades mismas de Chihuahua, el año más violento en ese estado. Pero esa pieza se puede interpretar también así, como el fin del periódico. Pues la portada del 1 de enero es igual a la del 31 de diciembre. Entonces ahí no hay más que reproducción técnica. Cualquiera puede ser. Sí. Perdón. Es que precisamente como que ahí era donde entraba mi duda porque, bueno, ya entendí, tú estabas refiriéndote a sensibilidad, a esta sensibilidad ante, pues sí, cómo percibimos las cosas en ciertos momentos, ¿no? Y no te referías a una sensibilidad como del uso de los sentidos, porque pues como tú dices, pues de todas formas cada obra, sea cual sea el tema, pues va a ser hacia esta sensibilidad de los sentidos, pero puede que haya obras que no produzcan un impacto en la sensibilidad social, ¿no? Claro, referimos la palabra sensibilidad como la forma en la que las experiencias modifican la percepción de las personas ante ciertos fenómenos, en este caso el de la violencia. Así la definimos.
Entonces, por eso les decía al principio que todavía no decidimos si continuamos con la palabra sentidos o utilizamos esta más general que es la de sensibilidad. Yo tiendo a pensar que la arqueología debe ser la arqueología de la sensibilidad, no tanto de los sentidos en su versión clásica, es decir, el olfato, el gusto, la vista, el tacto y esas cuestiones de la estética del siglo XIX, sino una cuestión más general. Lo mismo sucede con la cuestión de la fotografía, ¿no? Lyotard tiene un texto que les recomiendo mucho, que se llama Las charlas sobre el tiempo, donde analiza el papel de la fotografía. Y fíjense, él lo escribió en 1989, me parece, y habla de la reproducción mecánica de las fotografías. Dice, es que el aficionado no le importa que la fotografía esté bien tomada, le importa tomar fotos, o sea, usar la cámara, el aparato. Y Lyotard ya se murió, Circe, ¿ya se murió? Creo que sí, ¿verdad? Me parece que sí, pero ahorita lo investigo. Pero imaginen si hubiera escrito ese texto ahora, porque ahora tomamos muchas más fotos, pero las miramos mucho menos, ¿no? Es decir, la foto de aficionado, que es la de los celulares, es una foto reproducible, pero necesariamente es una foto que no vamos a ver. El aficionado lo que quiere es tomar foto, no ver la foto. Y eso está cambiando a través de la técnica nuestra propia percepción. O, bueno, ahora no hay conciertos ni nada de eso, pero la forma en cómo el aparato modifica la percepción de un concierto a la hora de que uno está mediado con la cámara para ver digo, uno diría, pues si estás en el concierto, pues velo directamente, ¿para qué lo medias a través del celular? Pero es una especie en donde el concepto de imagen, que por un lado, dice Guy Debord, se sobredetermina, las imágenes nos gobiernan, pero por otro lado, pues son imágenes que no vemos en realidad. Nosotros tomamos, bueno, no sé ustedes, pero muchas personas toman muchas fotos a diario que luego son ahí archivadas, borradas. Y entonces, esta idea de lo sublime es ahora, pues también puede ser reactualizada con este olvido. No hay forma de ver esas fotos. No sé, todavía hace poco, pues, bajábamos las fotos del celular con la esperanza de tener un archivo como antes teníamos el archivo de las fotos, ¿no? Que nos enseñaban nuestras mamás. Pero ahora tomamos muchas más fotos, pero las vemos menos. Perdón, O sí. no las vemos en absoluto. Sí, se alargó mucho que me comentaron, pues que como que primero como que necesitaba entender, pues como que no entendía para poder hacer mi comentario y ahora ya entendí, ya puedo hacer mi comentario. Bueno, de hecho eso que dices de Lyotard me recuerda a un libro de Susan Sontag que es del 77, que se llama Sobre la fotografía. Pero bueno, mi comentario iba hacia precisamente con esto de la sensibilidad que dices. Yo bueno, no nada más yo he leído en varios lugares como a mí se me hace que es un problema en cómo se entienden las obras, de que como que se pone una división entre los artistas activistas, políticos, que hablan de temas sociales, y los demás artistas, como si estos son los que buscan el cambio social y los que tienen, como tú dices, un impacto en la sensibilidad, en la percepción de las personas, y los otros no es así, pero creo que precisamente más bien no depende de un tema, de que tengan que ser sobre, porque estos artistas los ponen por ciertos temas, ¿no? Porque hablan de temas sobre los movimientos sociales actuales o sobre los problemas sociales actuales, pero en realidad yo creo que cualquier obra, y eso, por ejemplo, hay uno que se llama Jorge Juanes, que él es de Puebla, y él habla mucho de esto, de que desde todas las épocas anteriores, en cualquier momento histórico, un artista que realmente está teniendo una sensibilidad
él no lo dice con esas palabras, así lo digo yo, va a generar un impacto que va a estremecer el entendimiento colectivo de ciertas cosas, ¿no? Y por eso tenemos artistas, por ejemplo, hay una que se llama Silvia Slide, ella hace pinturas de desnudos masculinos, y eso aparentemente tú no dirías, sabes que esto es un artista que critica la sociedad, pero sin embargo, ella, en el momento que ella hace esos desnudos masculinos, era un momento donde, a pesar de que estaban en plena revolución sexual, en los 70s, estaba pues que una mujer expresara ella cómo ve el cuerpo masculino, no era algo común, ¿no? Y hasta le prohibieron ella en su galería, a pesar de no ser un tema aparentemente político, y así sucede en muchos otros temas, pues realmente una obra, cuando los elementos entre ella de la obra se relacionan entre sí de una manera efectiva, va a hacer que los sentidos de la persona, del espectador, se muevan y empiecen a relacionar esa obra con sus propias experiencias, ¿no? Y poder generar dudas, poder cambiar cosas en la manera que esa persona tiene de percibir, ¿no? Que es lo que Kubler le llama la apertura de las percepciones, y Kubler es un autor que él habla de cómo el arte siempre va a implicar una diferencia en el tiempo, ¿no? O sea, no es que estas obras sí implican un cambio en el tiempo y estas no, sino que cada obra tiene su tiempo adentro de la obra, que no es igual al... Es como cuando ves una obra de teatro, ¿no? O cuando ves una película en el cine. El tiempo que vives adentro de la película, cuando tú estás viendo la película, es diferente. No es como el tiempo... Sí, pues, o sea, yo puedo llegar bien apurada al cine, pero me siento y el ritmo cambia, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y a la vez, él habla de que no es un tiempo lineal, ¿no? O sea, realmente las obras siempre están tomando y retomando formas, sentidos que en lo que consideraríamos el pasado se usaban, y realmente los utiliza, pero no era algo del pasado, ¿no? Sino que la obra de arte hace que el tiempo no sea lineal. Bueno, no sé si hice muchas bolas, pero pues a eso me refiero con que no creo que solo haya un tipo de obras que hacen un cambio en el tiempo, y no creo que solo haya un tipo de temas que sea arte político, sino que para mí todo arte realmente tiene una potencia de ser político, pero eso depende también mucho del espectador. Gracias, perdón. Sí, son varias cosas ahí con las que estoy de acuerdo. Solamente, bueno, voy por partes. Primero, lo de Sontag, sí, Sontag de hecho decía que toda fotografía era única. Quién sabe si lo siga pensando. Y que la idea de la fotografía era justo que fuera eterna por irrepetible, ¿no? Ahí lo dice en ese texto que es muy bonito sobre la fotografía. Luego, sobre la división de los artistas es creada por las ideas que cada una de las escuelas tiene sobre el arte. Depende de muchas situaciones, el tipo de formación, el tipo de concepción sobre el arte, la tradición, la geografía, ¿no? A lo mejor lo que nosotros entendemos por arte crítico, pues para un europeo no lo es, etcétera, etcétera. Entonces hay como ciertas circunstancias que van delineando ese tipo de problemáticas. Y yo diferenciaría el contenido del formato. Por ejemplo, todo arte tiene, dices, una potencia política. Estoy de acuerdo, pero hay que diferenciar el contenido del formato. Es decir, un cambio en la sensibilidad implica pues ciertas técnicas, ¿no? Tú dices, bueno, es un elemento discordante en el momento que se introduce en cuerpos desnudos de hombre en plena revolución sexual, ¿no? ¿Qué significa eso? El arte relacional se presentó como un arte apolítico. Y sin embargo, algunos autores de teoría del arte lo consideran como un arte totalmente político porque cambia la forma de percibir los objetos.
Es decir, cambia el orden, diría un autor, cambia el orden de lo sensible, lo modifica. Y en ese sentido hay que desagregar también la palabra de política, es decir, qué entendemos por política y qué entendemos por comunidad, y qué entendemos por orden y qué por desorden, o modificación. A mí me parece que la modificación va más en el sentido de las técnicas y de los formatos que de los contenidos. Bien lo dices, quizá ese artista que menciones modifica la percepción por la forma en cómo presenta esos cuerpos, no por los cuerpos en sí mismos. Eso me parece a mí interesante diferenciar. Y bueno, en lo que decía sobre la fotografía, pues también habría que pensar la cuestión del archivo, ¿no? O el problema del archivo en el cual el mismo archivo genera su propia destrucción y quizá esa sobreabundancia de fotografías es esa parte que se destruye, ¿no? De lo archivado. Paul Ricoeur y la deconstrucción pues han mostrado que son palabras, que muchas de las palabras de los occidentales pues son palabras paradójicas, quizá la mayoría. Entonces el archivo, al tiempo que es productor de memoria, es también productor de olvido, porque cuando uno archiva cosas, las archiva justo porque ya no las quiere tener presentes. ¿Sí? Pero también cuando uno archiva cosas es porque en algún momento las va a recordar. Entonces esa paradoja del archivo que crea ese orden y ese desorden al mismo tiempo, pues tiene que ver también con la memoria, porque la memoria no es natural, es repetición también, es decir, es escritura, y esas memorias se construyen seleccionando, ¿no? Seleccionando y excluyendo también. No hay una memoria absoluta, eso le correspondería a lo mejor a cierto tipo de historia, que sería su ambición. Es que eso es lo que pasó cuando esa maquinaria de lo que pasó se pone a funcionar, pues se ontologiza la historia, se naturaliza la historia. Eso pasó, así pasó. Pero por eso me parecía importante recuperar la noción de anacronismo como una categoría de la experiencia y no de la historia. Es decir, una categoría que da cuenta de cómo se construye la memoria de las personas, no necesariamente cómo la construyen los investigadores, que son importantes, por supuesto. No hay que hacer este tipo de divisiones, por ejemplo, entre los artistas, porque a la hora de hacer divisiones estás implicando también una valoración, artistas buenos, artistas malos, del lado, digamos, en el que se te ubique o se te coloque. Eso. Hay un par de, bueno, hay un comentario. Y bueno, Marta Flores dice sensibilidad transversal. No sé, Marta, si andas por allí, si quisieras elaborar un poco a qué te refieres. Sí, muchas gracias. Sí, Aquí. es súper interesante y cómo lo plantea el doctor Armando, pero también me pareció muy interesante el comentario de Castalia, porque efectivamente pues hay que estar considerando este concepto del Zeitgeist, ¿no? El signo de los tiempos que también ya Armando estaba comentando, y esa transversalidad del mismo concepto de sensibilidad. Es súper interesante lo que se está comentando. Ok, gracias, Marta. Y bueno, Marisol dice, bueno, muchas gracias por la charla. Considero que la selección, selección teoría, o bueno, si estás Marisol, mejor que lo plantees tú, si estás por allí. ¿Tienes posibilidad? Sí, sí, Okay. hola, buena tarde. Hola, gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias. Creo que es la selección teórica que ha hecho para este planteamiento es muy afortunada y bueno, sobre todo, todo el hecho de la fotografía, a mí
me intriga un poco qué texto de Bifo está empleando para ese planteamiento. Y si nos pudiese compartir el texto sobre la fotografía, eso sería uno. Eh, y con relación al concepto de lo sublime, ¿qué autores está retomando para definirlo? Entonces, más o menos esos serían mis cuestionamientos. Sí, bueno, voy a, por partes, les voy a compartir sobre el texto de Bifo. Me parece que está en una página que se llama Artillería Inmanente. Es una página, me parece, de anarquistas que están sacando cosas sobre la pandemia y lo que están haciendo los filósofos sobre la pandemia. Se llama Artillería Inmanente y, si no mal recuerdo, se llama Contacto. Así se llama el texto. Ahora, sobre el texto de la fotografía, es un texto que se llama no es sobre la fotografía, se llama Charlas sobre el tiempo, de Lyotard. Y sobre el concepto de lo sublime, digo, no es porque yo quiera aquí hacerme el muy inteligente, pero escribí recientemente un texto que está publicado en un libro que se llama así, Lo Sublime Contemporáneo, y que les voy a pasar ahora, en donde está esta discusión de la fotografía. ¿Sí? Y ahí en general está también la reflexión sobre lo sublime, sobre la belleza, sobre la cuestión de la representación. A copiar. Y se los voy a poner aquí como el otro. Pues muchísimas gracias, porque Ahí sí me está. llamaba bastante la atención más o menos cómo estar articulando esa parte, y creo que es bastante valioso el hecho de que usted pues tenga un texto escrito que realmente esté articulando todos estos conceptos. Muchas gracias. Sí, ahí lo pueden consultar, está en los libros de aquí de la universidad y está, bueno, hay textos de varios profesores de aquí y de allá, y está un poco la reflexión que hice viene también en ese texto sobre la fotografía y sobre lo sublime y sobre la noción que está tan olvidada sobre el espectáculo, ¿no? Y el texto de Bifo, me parece, si no mal recuerdo, se llama Contacto, pero está en esa página que se llama Artillería Inmanente. Perdón, Lyotard sí ya está muerto, murió en el 99. Entonces, eso por una parte, nada más como dato. Lo otro es, Armando también se ha centrado en pensar la imagen y tiene un texto junto con Erika Lindig, que es nuestra próxima ponente, justamente sobre la imagen de las mujeres, ¿no?, asesinadas en Ciudad Juárez. Por si nos podrías recordar el título, por si a alguno le interesa, alguna le interesa. Ese texto se llama Tres síntomas sobre la sensibilidad social. A ver si lo puedo recuperar. Creo que sí. Aquí está. También si les interesa, es una revista española que nos hizo el favor de publicar este texto. Y se los pongo aquí en el chat. Ahí está.
¿Alguna más que tenga, que quiera compartir? Sí, hola. Hola, Guillermo. Hace rato que se hablaba de la violencia producida por el narco y el Estado y cómo los medios representan la violencia. Armando mencionó, o el doctor Armando mencionó, Armando, ¿no? que existen sujetos que buscan pertenecer al relato de la violencia. No sé qué, digo, sí lo entiendo, pero me gustaría, no sé, que hicieras un comentario sobre eso, ¿no? Sobre esta idea de los sujetos que buscan pertenecer al relato de la violencia. Esta fue una, bueno, es una discusión bastante interesante. Fue una idea de Rita Laura Segato. Rita Laura Segato es una antropóloga argentina que trabajó con presos en Brasil y a partir de ahí construyó una teoría sobre el patriarcado y sobre la violencia de los hombres hacia las mujeres, en donde los hombres mismos también son, digamos, afectados por esa violencia. Y ella, la hipótesis de ella, fue una violación de una actriz en Argentina, que se llama Thelma Fardín, hizo una reflexión sobre cómo los medios presentaron ese acontecimiento. Bueno, nosotros aquí el año pasado tuvimos 2 casos muy parecidos y de hecho más graves, que fue una filtración de un video del asesinato de una mujer en la Ciudad de México. No sé si lo recuerden. Bueno, tuvimos varios también, el de la saxofonista y el de la niña que se perdió. Son formas en las que se nos ocurría, formas de presentar esos fenómenos que se nos ocurría pensar con Rita Laura Segato esto. Entonces ella decía, es que no estamos diciendo que los medios de comunicación dejen de informar lo que tienen que informar, pero quizá el formato glorifique, aunque sea negativamente, al actor de dichas violencias. ¿Por qué? Porque los medios dicen, es un monstruo, es terrible, y entonces ponen mucho énfasis en el sujeto que cometió el asesinato. Y al hacerlo, al hacer eso se construye una narrativa, un relato en donde ese sujeto, por muy malo que sea, muy horrendo que sea, muy horrible, muy monstruoso que sea, está siendo parte de un relato, está siendo tema de un relato. Y dice, bueno, en una sociedad donde estructuralmente los hombres quieren poder, ser parte de un relato aún para ser condenado, es muy importante para ellos. Ella lo dice, pues luego de sus estudios, también trabajando con los presos en el Brasil, ¿no? Y con toda una teoría que ella ha elaborado. Entonces, más o menos el asunto. Entonces, ella reelaboró la noción de espectador, porque ella dice, bueno, podríamos pensar que quizá los que ven eso también quieran ser espectadores, diríamos, emancipados y ser parte también de los relatos. Entonces eso sería como una forma también de reproducir la violencia. Entonces esta noción de espectador que está en los libros de Guy Debord, que si ustedes han visto el libro, la edición francesa, pues es un espectador que está así como bobo viendo la imagen, ¿no? Y las imágenes, dice Guy Debord, tienen relación entre ellas y son actores y el espectador simplemente es el que ve, es un espectador pasivo. Pero si reelaboramos esa noción de espectador, uno puede ser parte del espectáculo mismo. Diríamos, ¿para qué verlo si puedo participar del espectáculo? Entonces esa es como la idea de Rita Laura, que la forma en que los medios se presentan los fenómenos de violencia terminan por hacer una especie de apología de la violencia. Si no me equivoco, pero los remito a que lean, así pongan en el Google sobre la espectacularidad de la violencia, Rita Laura Segato, y van a ver la entrevista que le dio a un diario argentino. Y tiene varios, de hecho tiene en el YouTube una conferencia sobre eso.
La Gracias. podemos buscar para que... pero es esa hipótesis que nos parece escandalosa, pero pues hay que tomarla en cuenta. Sí, Guillermo, Sí, sí, gracias. es que son temas que necesitan como una elaboración. Sí, sí, y en el caso de México ha habido así como un estudio al respecto, digo, sobre todo con esto de, pues hablando como de la violencia del narco y del Estado y todo eso, porque sí es como muy clara esa lógica, ¿no? Sí, bueno, hay una profesora, Xenia Llévenes, que en una entrevista que compartí con ella, ella tenía una hipótesis de que, que es plausible. Ella, y, por cierto, estaba leyendo a Rita Laura, que el neoliberalismo produce la demanda, es decir, no es que la demanda sea natural, sino que la produce, entonces lo que hay es lo que el sujeto quiere consumir y lo que hay es violencia, entonces eso es lo que la reproduce un poco también. Gracias. Sí. Y no sé si se podría introducir también la cuestión del goce, ¿no? En la espectacularización de la violencia, pues también habría que pensar qué ocurre allí con el goce del espectador, ¿no? Sí, puede existir, digamos, es, digamos, no es, bueno, sí es un poco de sentido común, si no, no habría tantos medios que reproducen la violencia, cuyo papel es reproducir, porque es informar, pero también es reproducir la violencia, pero la están reproduciendo, es decir, se produce y ellos la reproducen al hacerla. Y ahí hay un problema también con la libertad de prensa y todo eso, ¿no? De qué informar, qué no informar, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado. En México no sé si haya estudios sobre el asunto, pero en general había sociólogos norteamericanos también que utilizaban esta hipótesis, ¿no? Es decir, los criminales son criminales porque ven las cosas que pasan en la televisión, que era una vieja hipótesis también, ¿no? Bueno, dice Elizabeth Nava, muchas gracias por lo que ha compartido. Considero que además de mostrarme una posibilidad de pensar la sensación, también me ha ayudado a preguntarme varias cosas que hasta ahora no había podido pensar. No sé si quieras... Pues gracias por la deferencia, qué gusto. Lo que sucede es que siempre quisiera más bien ser muy claro, entonces si aclaré algunas cosas, eso es algo que nos hace muy felices, porque luego, como yo me formé en la filosofía, luego los filósofos solemos ser muy oscuros o muy abstractos y aburridos, entonces si no fue el caso, está muy bien, gracias. alguien más que, perdón, desee, quiera, guste hacer alguna pregunta, comentario. Yo tengo un último comentario. Marisela. No, ella primero. ¿Sí? Nada más era la última que dijo de esta maestra. Hay una entrevista que pueda uno revisar y el libro que mencionó de las dos personas que se están mirando, o no sé, bueno, si lo entendí bien, como que me interesaría saber si puede decir el nombre. Perdón, Marisela, no sé si podrías volver a formular porque tu audio no ¿No fue se muy escucha? claro. No, ahí está mucho mejor. Ah, ok. Preguntaba que mencionó de una maestra que, ay, esto ya se me olvidó la pregunta, bueno, que mencionaba de esto de, digamos, la demanda de violencia, ¿no? No sé si había una entrevista como tal, y el libro que mencionó, como de las imágenes, como lo último que hablaba de Ana Laura, pero no era ella, sino mencionó, pero no noté el autor. No sé si pueda decir, y también no sé si sea periodista Ana Laura, ¿hay algo que se pueda investigar de ella?
Esos son mis comentarios. Es que estoy buscando Ana Laura, perdón. Yo creo que es Rita Laura. Rita Laura, sí, pues es una antropóloga más o menos famosa. Es una antropóloga argentina. Ahí, si buscan en el internet su nombre, pues van a salir todo este tipo de problemáticas. Y sobre el asunto de la profesora Xenia Llévenes, ahí en ese canal de YouTube está su hipótesis. Se los acabo de mandar. Y mencioné un libro cuando estaba hablando de Rita Laura, un libro, pero no anoté al autor, que mencionaba de una imagen, parece que viéndose, no sé, me llamó la atención, pero no anoté. No, es una entrevista que dio a un diario sobre ese acontecimiento de la violación de una actriz argentina. Pueden poner Rita Laura Segato sobre Thelma Fardín y seguro les sale la entrevista. Y bueno, pues los trabajos de Rita Laura, pues las estructuras elementales de la violencia, que es digamos, su texto más conocido. Ok, gracias. Castalia, ¿tú querías hacer un último comentario? Sí, perdón, es que me estaba esperando a que los demás hablaran también porque ya me había extendido mucho, pero como ya vamos a acabar, que me quedé con la duda hace rato sobre esto último que me comentaste, Armando, sobre cómo para ti es más importante la forma en que el cuerpo está puesto que el cuerpo en sí. Y pues no sé, te voy a comentar mi parte y pues ya tú me comentas que yo pienso de esa frase que creo que justo antes lo habían mencionado en la conversación, que hay un problema dentro de las artes que tendemos mucho, la gente que producimos obra, a separar mucho la parte teórica de la parte práctica, y se suele separar luego mucho los elementos que dentro de la obra, ¿no? La forma del concepto, o incluso dentro de las mismas disciplinas. Por ejemplo, yo veo que mucha gente de fotografía no se preocupa por investigar el cuerpo, que es lo que hacemos la gente de danza, y la gente de danza a la vez no se preocupa por la iluminación, que es algo que los de foto sí se preocupan, siendo que realmente una obra de danza, en la obra de danza cada elemento es igual de importante, ¿no? Porque toda la obra es experimentada en su totalidad por la persona que está ahí, ¿no? De modo que si tú, aunque el cuerpo esté siendo exactamente lo mismo, con una iluminación o con otra, la obra es totalmente otra cosa o expresa otra cosa, y creo que lo mismo sucede con el concepto y la forma. O sea, creo que es tan importante la forma en que se presentan los cuerpos como los cuerpos que se están presentando y el tema que se está presentando, como que todo se hace junto. No estoy diciendo que tú digas que no, nomás digo que como que me gustó pues aclarar esta parte, pues que creo que es importante que otra, porque la obra se experimenta en su totalidad. Podríamos utilizar la palabra modificación, es decir, cuando una imagen modifica cierta percepción, es en el momento en el que fue presentada con una técnica o un formato distinto. Pensemos, por ejemplo, cómo ha cambiado la pandemia el quehacer artístico. Ahí hay una modificación que no tiene que ver con los contenidos, sino con cuestiones, digamos, pues externas, que son de formato o de procedimiento. Entonces, eso es a lo que me refiero. Por supuesto que habrá contenidos muy importantes, pero el asunto digamos, es que a lo mejor a mí me ha obsesionado siempre más los procedimientos que los contenidos, ¿no? Si, por ejemplo, a la hora de analizar un discurso, uno analiza los procedimientos con los que se dicen las cosas y no tanto si las cosas son verdaderas o falsas. A eso un poco me refería. Que es, pues sí, es a mi juicio más interesante, ¿no? Gracias.
Ok. Bueno, ya estamos cerca de las 2. Entonces, yo pensaría que es pertinente dar por terminada la sesión. Si es que no hay alguna otra participación o pregunta. Ok. ¿No? Ok. El enlace para la asistencia está acá en el chat. ¿Sí? Y pues agradecer nuevamente a Armando que haya compartido con nosotros esta muy interesante, su muy interesante trabajo. Y bueno, él está desarrollando este proceso o esta investigación en proceso. Si alguno de ustedes está interesado, pues igual puede ponerse en contacto con él para, no sé, intercambiar o qué sé yo, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias, Armando. Gracias a ustedes. Qué gusto compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todas, a todos. Les recuerdo que la siguiente es nuestra última sesión, es con la doctora Erika Lindig y vamos a trabajar sobre industria cultural y, bueno, cómo pensarla en la actualidad. Entonces, pues, los esperamos, las esperamos y pues muchas gracias. Gracias, Hasta luego, Armando. buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.